Bienvenidos al cuarto módulo del curso latinoamericano Inversión en Infancia con énfasis en presupuestos públicos. Hoy día en esta cuarta sesión vamos a trabajar tres temas. El problema de los sistemas de costeo de las políticas públicas a favor de los niños, las fuentes o movilización de recursos y el tema de incidencia política en el proceso presupuestal. Pero antes de eso queremos presentar en un mapa mental el proceso de obtención de recursos y su uso. Este mapa mental nos da una idea. Hay un órgano público que define las políticas públicas de infancia y diseña el Plan Nacional de Infancia. Este Plan Nacional de Infancia debe ser costeado, tema que vamos a ver ahora, los diferentes sistemas de costos. A partir de ese costo debe definirse la brecha entre lo que se necesita, lo que se destina y la diferencia a ser obtenida. Eso nos permite construir un plan de inversiones, normalmente para 5 años. A continuación, el segundo tema, la movilización de recursos o fuentes de recursos. Vamos a analizar este segundo tema. Y en tercer lugar, vamos a ver el plan de incidencia. El plan de incidencia es que esos montos que planteamos, sugerimos, que se incluyen en las propuestas de proyectos de presupuesto por parte de los ministerios de Economía y Finanzas a la autoridad política, Consejo de Ministros, incluya estos puntos. Y eso pasa a constituir el presupuesto público. Para que esos puntos sean incluidos, hay todo un plan de incidencia, que es el tercer punto que vamos a ver. El presupuesto es aprobado por el Parlamento. La quinta sesión va a llevarnos a analizar con detalle este presupuesto. Se desarrolla la ejecución presupuestal, es decir, se empieza a gastar, y al interior de ese periodo se producen cambios y ampliaciones presupuestales que producen impactos, beneficios sobre niños, niñas y adolescentes. Y esos programas tienen que ser sostenibles, es decir, que no deben retrocederse en el tiempo. Entonces, lo que vamos a ver en esta sesión es los sistemas de costeo, la movilización de recursos y la incidencia. Este módulo es promovido por SAS, la red Tejiendo Redes de Infancia de América Latina y el Caribe, y el Instituto de Infancia de la OEA. Entremos a nuestro primer tema, el costeo. El costeo de cualquier actividad requiere cierto conocimiento de tipo técnico y cierta precisión. Cuando se habla de costos medios y no se define el nivel de producción en la función de producción, realmente se está diciendo algo sin sentido. Ejemplo, ¿cuál es el costo de un maestro, de un alumno por maestro? Si el maestro tiene un solo alumno, es igual a el salario del maestro, pero si tiene 20, es un 20avo. Por eso es necesario definir el nivel de producción y otras variables. Esto lo hemos visto ya en otro acápite, solo lo recordamos. El otro tema que tiene que ver con el costo es la técnica de beneficio-costo. Y para eso estamos tomando un ejemplo para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, que por ejemplo requiere una inversión, un costo inicial de $100 millones.
A lo largo del tiempo se logran impactos, beneficios. Aquí los tenemos desde el año 1,45 hasta el año 26. ¿Cuáles son estos impactos, estos beneficios? Por ejemplo, la reincorporación a la escuela, la reducción de la tasa de repitencia, la mejora de los aprendizajes, etcétera, etcétera. A cada uno de estos impactos o beneficios se les asigna un valor razonable. Y también se tienen costos de talleres, de materiales, de eventos, de promotores, que también a lo largo del tiempo van cambiando. La diferencia entre estos ingresos o beneficios, productos o impactos, y los costos nos dan los beneficios en cada año. En este ejemplo es 35 el primer año hasta 26 en el año 10. Sin embargo, no es lo mismo estos 26 del año 10 de beneficio que los 35 del año 1. Tenemos que actualizar este valor de beneficio al año 1. Y eso se hace a través de una técnica que consiste en dividir este valor entre 1 más una tasa de interés que hemos fijado de 14%. El primer año no ha transcurrido ninguno, o sea que el beneficio es 35. En el segundo año es 0.14, o sea, se dividen los 34 entre 0.14, y así sucesivamente hasta el año 30, en que los 26 de beneficios se dividen entre 3.25 y nos da un beneficio de 8. Ahora sí, podemos sumar estos beneficios de todos los años porque son beneficios comparables y nos dan un beneficio total de 187, que sobre el costo inicial nos da una tasa beneficio-costo de 187%. Este trabajo de estimar los beneficios-costos para prácticamente todas las actividades de los niños ha sido realizada por un premio Nobel, por Friedman, y tenemos una gráfica que hemos analizado. ¿Cuál es el resultado? Que las tasas de beneficio-costo para los niños más pequeños, inclusive desde su gestación, son más altas. A medida que van aumentando la edad de los niños, esa tasa va bajando. Pero en todos los casos es muy alta, del orden del 1000%, y muy alta a otros costos como el de prevención o el de oportunidad. Entonces, ya tenemos información, ya tenemos una idea básica de los costos y los costos-beneficios. Veamos los sistemas de costeo. Este costeo, este beneficio-costo, ha sido realizado por la OIT para invertir en los niños que realizan trabajo. Ha actualizado los ingresos, los impactos durante todos los años y han obtenido una tasa de beneficio-costo muy alta. Hay otros sistemas de costeo que vamos a analizar y que se suelen utilizar. El primer paquete es el que utiliza CEPAL y UNESCO. El segundo, el que se llama costo-calidad, desarrollado en Brasil, que tiene que ver con el sistema de módulos. Hay costeos para actividades específicas como para la erradicación de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, y el sistema de costeo que nosotros denominamos FUL. Veamos cada uno de ellos en detalle. El primero se refiere a los costos medios, que es utilizado, por ejemplo, para lograr
la educación secundaria para todos los niños, los adolescentes, para que haya acceso para todos. Entonces se calcula para cada país un costo promedio por los diferentes componentes y se sacan costos para diferentes años. Lo mismo se hace para la educación inicial y los analfabetos. ¿Cuál es el problema de este sistema de costeo? Que es muy general y que el margen de error es realmente importante. Nosotros hemos hecho el costeo para el caso de Perú con la metodología de costos promedios para educación y le hemos comparado con el sistema de costeo con full, con el simulador, y el margen es muy grande. Hay un segundo tipo de costeo por módulos, es el que se ha desarrollado en Brasil y que se suele llamar CACI y se ha desarrollado para educación, pero se puede utilizar igual para salud u otro derecho de los niños. ¿En qué consiste? En que se determina el costo de un módulo o de una unidad ejecutora, por ejemplo de una escuela. ¿Cuánto se requieren docentes, en materiales, en gastos indirectos, en infraestructura? Se define un número de niños y se halla un costo para esa escuela y su funcionamiento. Y para hallar el costo de toda la educación, se diseñan 3, 4, 5 módulos y se halla el costo nacional para educación. Este sistema ha sido replicado en otros países como Argentina, Paraguay. Es más aproximado, sí, reduce el margen de error, pero de todas maneras tiene muchísimas imperfecciones. Hay materiales y la metodología con todo detalle si se quiere ver y analizar. El tercer sistema es el que nosotros llamamos full. Es un instrumento de costeo de políticas públicas a favor de la infancia. Estamos hablando de un simulador. ¿Qué es un simulador? Es un instrumento que yo cambio algunas variables en un supuesto y me construye escenarios y costos. ¿Cuántas variables puedo incluir para este cambio? Todas las que deseo, 1200, 1500. O puedo después, como vamos a ver, tomar un número de variables que me explican más del 95 o 97% del costo. Esta metodología full se desarrolló el año 2006. Hoy, el año 2023, terminando, ya vemos que tiene 14 más 3, 17 años de funcionamiento y ha sido objeto de perfecciones, de mejoras, de ampliaciones, no solo para educación, sino también para otros temas. Continuemos explicando con un poco más de detalle en qué consiste este simulador que denominamos full. Aquí tenemos una gráfica que nos representa el conjunto del proceso de construcción de un simulador. Lo primero que hay que hacer es obtener información del grupo meta por edad, sexo, distribución geográfica y proyecciones en el tiempo. Hay que tener claridad sobre las políticas públicas generales y las de gestión. Llamamos de gestión aquellas que tienen efectos o consecuencias directas en términos de demanda de recursos. Y para cada política se construye una hoja de trabajo.
podemos tener 10, 20, 30, 40, N horas de trabajo. Eso depende del nivel de detalle. En cada hoja de trabajo se hace el costeo. Por ejemplo, remuneraciones de los maestros. Se fijan las escalas, el número de maestros, los montos que se tiene, etc. Otra hoja de trabajo puede ser, por ejemplo, en salud, para el proceso de vacunación, igual todos los componentes y así sucesivamente. Y tenemos hojas de trabajo, N hojas de trabajo, 30, 40, 50. Y cada una de ellas nos da un costo. Estas hojas de trabajo obtienen costos bajo determinados supuestos que van a otra hoja de salida. Puede ser una, puede ser dos, tres, dependiendo del detalle. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que hacer diferentes costeos bajo diferentes supuestos. Por ejemplo, en educación, ¿cuántos alumnos por maestro? ¿O cuál es el nivel de remuneraciones? En vacunas, ¿qué vacunas y qué costo? O en anemia, campañas, materiales o alimentación escolar, etc. Y vamos cambiando los valores básicos, los supuestos que determinan el costeo, y vamos hallando resultados, diferentes escenarios. Este proceso de cambio de supuestos supone un análisis de sensibilidad o corridas, como se llama. Se incluye también las inversiones, y en base a estos resultados vamos seleccionando qué variables son las que tienen más impacto sobre el costo total. Y aquí tenemos que definir qué nivel de detalle. En nuestra experiencia, 30 variables explican entre el 90 y el 95% del total del costo. Y estas las pasamos a otra hoja de trabajo. Podemos también incluir costos modulares, diferentes tipos de escuelas, diferentes tipos de centros de salud, o talleres, o campañas, etc. La relación entre estos costos de las políticas, que son determinados por los supuestos, y los resultados, se hace a través de una pequeña técnica que se llama hipervínculo. Cambia el supuesto, cambia el costo en la política y cambia el resultado. En esta hoja de supuestos se dan sugerencias, digamos, opciones entre las cuales se pueden escoger, ¿no? Por ejemplo, número de alumnos por docente, podemos poner 25, 28, 30, y así sucesivamente. Y esos resultados se convierten en gráficos y nos da un costo total. Ese costo total, bajo determinados supuestos, lo pasamos a un plan de inversiones, que normalmente es de 5 años. O sea, la llave es la hoja de supuestos. Y también podemos tener resultados de gráficos, grupos metas, supuestos, etcétera, etcétera. Todo el simulador se trabaja en Excel, con una tasa de cambio, si es que queremos resultados en dólares, un mismo tipo de letra, inflación, podemos hacer ajustes, tamaño, letra y los créditos. Esta metodología está disponible. Hay videos y presentaciones sobre el tema y se pueden aplicar a diferentes niveles, tanto a nivel nacional como para políticas específicas.
Veamos un poco de detalle. El simulador Full SAS permite costear y diseñar un plan de inversiones, construir múltiples escenarios, podemos trabajar el número de variables que queremos y el número de estrategias. Técnicamente es un simulador, no requiere un conocimiento muy especializado de Excel. En nuestra experiencia con maestros o promotores lo suelen usar. Ahora, este simulador no solo permite costear, hacer un plan de inversiones, sino permite distribuir un monto disponible entre los diferentes componentes de políticas. Aquí tenemos el detalle. Una vez terminado, un resultado que también explica la brecha de lo que se tiene y lo que se necesita, ya se puede proceder a redactar el documento. Y se procede a trabajar el siguiente tema, que es las posibles fuentes de financiamiento o movilización. Este trabajo de costeo de políticas ha sido realizado por diferentes instituciones. Por ejemplo, la Universidad Javeriana de Colombia ha costeado el conjunto de la política del Estado para niños de 8 a 18 años. Lo ha hecho este año, tiene la presentación y los resultados. También ha sido utilizado para un programa de justicia juvenil restaurativa o para un programa en Colombia sobre el tema de educación. Ha sido también aplicado este costeo para la atención a la infancia con detalle, como aquí están los resultados del caso de Colombia. Aquí están los resultados para enfrentar la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y tenemos los resultados, ¿no es cierto? Tanto la inversión realizada como la que se requiere. Hay todo el detalle. Antes de pasar a ver el tema de movilización, queremos hacer una salvedad importante. De lo que estamos hablando es de un sistema de costeo que es un simulador. Y ese es el problema que debe ser abordado. En el caso del costeo de la política de Estado para el desarrollo integral en la infancia, lo que se ha hecho es un costeo bajo determinados supuestos, pero no permite cambiar los supuestos, como por ejemplo el grupo meta, y obtener diferentes resultados. Sí se ha hecho para el programa de justicia juvenil restaurativa o para Reescribamos el Futuro en Colombia. Este es el de Colombia. Tampoco ha sido utilizado como simulador. Se ha hecho el costeo, se ha calculado la brecha para el caso de violencia contra niños, niñas y adolescentes. De lo que se trata es de construir un simulador, un instrumento que permite costear diferentes escenarios bajo diferentes supuestos. Una vez que se hace el costeo, ¿cuál es el paso siguiente? Redactar el documento y avanzar en la ruta de propuestas de política de gestión y de montos que se solicitan en los proyectos de presupuesto y en el presupuesto. Podemos pasar ahora a ver el siguiente tema: movilización de recursos para la infancia, más allá de reformas fiscales. En este tema se habla de fuentes de financiamiento del presupuesto, pero el Comité de Derechos del Niño va mucho más allá, habla de movilización. Es decir, cómo hay diferentes fuentes de financiamiento que vamos a pasar a presentar a continuación.
Lo que queremos señalar es que hay diversas. Aquí tenemos una lista, además de los impuestos que van a los presupuestos. Hay el déficit fiscal, por ejemplo, que no proviene de impuestos, sino de operaciones que hace el Estado con el Banco Central de Reserva o a través de otros mecanismos, o las fuentes de endeudamiento interno, por ejemplo, utilizando recursos de las administradoras de fondos de pensiones, o créditos, o endeudamiento externo, o operaciones de canje de deuda, que existen hace muchísimos años, ¿no? Se deja de pagar la deuda y esos recursos el Estado los destina para un fin determinado, por ejemplo, para educación, como lo ha hecho España, o para protección del medio ambiente. Puede utilizarse para diferentes fines, especialmente, proponemos nosotros, para los niños. Hay también programas de responsabilidad. Hay también programas de responsabilidad social empresarial. Y hay también las APPs, las alianzas públicas privadas, que vamos a ver a continuación. Hay recursos que provienen de cooperación internacional, recursos que provienen de las personas. Por ejemplo, en Europa, en España, cuando uno declara sus impuestos, puede decidir que un porcentaje de estos impuestos vaya para determinado fin. Podría ser para infancia, o de impuestos que tienen destinos predefinidos, como aquel de el impuesto a los pasaportes de $40 que iba para educación de los niños, o los recursos que provienen directamente de los gobiernos regionales y gobiernos locales, y nuevas modalidades como los derechos especiales de giro. América Latina este año 2023 ha recibido $51.000 millones, que son recursos prácticamente gratuitos. Aquí tenemos otra forma de ver lo mismo, lo que se llama la movilización de recursos. Hay otras formas de financiamiento, por ejemplo, exoneraciones fiscales. Ahora se calcula cuánto se deja de recibir por exoneraciones fiscales. Si se eliminan estas, hay recursos adicionales, o recursos presupuestados no gastados. Al final del periodo presupuestal hay recursos que no se gastan. En el caso de educación, como vamos a ver, son montos muy importantes, o venta de activos del Estado, que pueden dar recursos importantes, o impuestos que tienen destinos directos, como decíamos, para los niños, o recursos que provienen de multas, confiscaciones, o multas a consumidores, o uso de los fondos del Estado, de los fondos de ahorro del Estado, que suelen ser importantes. En el caso del Perú, estamos hablando de $20.000 millones. Y los recursos que provienen de las ONGs, que pueden venir de la cooperación internacional o de fondos propios. Este tema de los recursos sí tiene muy como tema clave el tema de la presión tributaria. Es decir, el hecho de que haya múltiples recursos o fuentes no nos debe hacer olvidar que la principal es los impuestos. Y aquí tenemos una gráfica que nos indica que para los países de la OCDE la presión tributaria es del orden de 33% del PBI, siendo el PBI muy grande, ¿no? En América Latina 21%, en Perú 15%. Es urgente, necesaria y justa reformas tributarias. Una idea que ya surgió hace algunos años y que nos parece interesante es que esta reforma tributaria tenga como destino, como uno de sus destinos que lo justifican, recursos para los niños, las niñas y los adolescentes. Hay también
la evasión, impuesto que no se paga, el impuesto a la renta, por ejemplo. Aquí tenemos información para América Latina, que es del orden del 10%, o no pago del valor agregado, del orden del 8.9% del PBI para América Latina. Y otra información de detalle para Costa Rica, Salvador y Guatemala, ¿no es cierto? Las tasas de evasión del IVA, o el impuesto al valor agregado. Hay también información sobre las fuentes de financiamiento para América Latina, que ha desarrollado ICEFI con Plan Internacional para Centroamérica. Hay análisis de tasas de evasión de personas naturales y jurídicas en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica. Hay dinero sucio también, dinero que se moviliza en paraísos fiscales, hay información de este tipo, o manipulación de precios de exportación e importación, y otras modalidades. Por ejemplo, obras por impuestos. ¿Qué cosa es las obras por impuestos? Es una metodología que consiste en que en lugar de entregar el dinero de los impuestos al Estado, yo diseño un proyecto, es aprobado por el Estado y lo implemento como empresa privada. Cuando yo aporto mis recursos, una parte de recursos y no solo impuestos, se pueden llamar iniciativas privadas cofinanciadas. En la medida en que el Estado es ineficiente para gastar, o que los empresarios quieren desarrollar proyectos de su interés por diversas razones, las obras por impuestos e iniciativas privadas cofinanciadas vienen cobrando importancia. Veamos el caso de educación. Por ejemplo, en promedio en educación, en el caso de Perú, se gasta el 90% de lo presupuestado, y en los últimos años 6.000 millones. Aquí tenemos información con detalle. Normalmente es la parte de capital, de gastos de capital, la que no se gasta, ¿no? También es importante la eliminación de licitaciones y adjudicaciones directas. Se pueden hacer incluyendo condicionalidades a favor de los libros, igual que las adjudicaciones directas. Otro tema importante de fuente de recursos es el que tiene que ver con corrupción. La reducción, la eliminación de la corrupción da recursos muy importantes. Estamos hablando de montos equivalentes al 13% del PBI. Cantidades muy importantes. Y aquí tenemos información por sectores, donde se da la mayor corrupción, especialmente en obras físicas como transportes y comunicaciones, educación, salud. Esta es otra fuente, así como la mejora en la eficiencia y en la eficacia. Hay información de detalle sobre la corrupción. Aquí la Contraloría General de la República en Perú ha publicado un libro que se llama La incidencia de la corrupción e inconducta funcional. Entremos a hacer un pequeño resumen sobre las fuentes de financiamiento o movilización. En primer lugar, es importante visualizar cuánto invierte el Estado en los planes de infancia a través de lo que llamamos la taxonomía o visualización de la inversión en la infancia. Se definen los programas y actividades que implementará el plan de infancia. Se procede a costear este plan bajo diferentes escenarios utilizando el simulador, y se establece la normatividad que permita el seguimiento y monitoreo de la inversión en el plan de infancia. De ahí se avanza a definir las fuentes actuales y futuras de financiamiento y las propuestas que no pueden ser genéricas, propuestas que deben ser específicas, que tengan consecuencias sobre los presupuestos. Hay información sobre la evolución de la recaudación y la presión tributaria,
para diferentes años, no es un tema muy difícil, se puede trabajar para la región de América Latina, por países, también la composición de los ingresos, estudio de CEPAL, la estructura tributaria, cómo está compuesta, también la utilización de mecanismos ilegales que manejan montos muy importantes. Pasamos rapidito, una mirada rápida a las fuentes de financiamiento. Aquí tenemos 20, las vamos a ver con cierto detalle. Hay las fuentes de financiamiento del presupuesto, la de las municipalidades, de endeudamiento interno y externo, de los programas monetarios, que sería la cuarta. La quinta, resultado de la racionalización y reestructuración del presupuesto y de programas. En el caso de educación es un tema muy importante, y salud. No se olviden que alrededor del 75% de los recursos que destina para los niños son educación y salud, y hay mucho para hacer ahí. O de recursos destinados directamente, ¿no?, a recursos naturales, a los cigarrillos, a las bebidas alcohólicas, impuestos con destino predefinido, como por ejemplo el impuesto que ha habido en Chile para financiamiento de armas, o en Ecuador, que puede ser destinado para niños, y otra serie de modalidades, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos la octava, de canje de deuda, otra vez los distritales, pero referidos a presupuestos participativos, o los fondos, el fondo de infancia que se obtiene de aquellos fondos no presupuestados no gastados, o recursos que provienen de las empresas estatales, o de la eliminación de algunas exoneraciones, o redirigir impuestos redefinidos, como el cobre, por la monetización de donaciones de alimentos, como el Programa Mundial de Alimentos, la PL 480, o los que usa el Programa Mundial de Alimentos. Este tema de monetización es un tema que tiene temas muy discutibles, y lo suelen utilizarse sin mayor discusión. O de privatizaciones y concesiones. Aquí hay un caso bien interesante que estamos estudiando, que es el caso de Intel, una empresa coreana que recibió autorización para operar con celulares, a cambio, entre otras cosas, de poner internet a más de 3.500 escuelas. O los recursos no gastados de diferentes instituciones, no solo salud y educación. Hay también una fuente que son las ampliaciones de recaudación, porque muchas veces los ministerios de Economía subvalúan los ingresos, o cambios en el presupuesto. Estos cambios en los presupuestos, o ampliaciones o modificaciones presupuestales, pueden financiar íntegramente algunos programas. No olvidarse de la pirámide de vulneración de los derechos. O en planes anticrisis, donde se obtienen recursos. Parte podrían destinarse para la infancia. O realizar estudios específicos sobre el costo-calidad para cambio en programas sociales. Y las fuentes de financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, ONGs. Nosotros tenemos un taller específico sobre este tema que podría ser de vuestro interés. Resumiendo, hay diferentes fuentes de financiamiento que deben ser estudiadas, analizadas, antes de entrar al tema de el diseño de los programas de incidencia que vamos a trabajar a continuación. Tercera parte del módulo 4. La incidencia política es el camino. ¿Por qué es el camino hacer incidencia política?
porque toda la batería de argumentos económicos y de enfoque de derechos no es tomada en cuenta por aquellos que deciden sobre los destinos de los recursos del Estado. Desde el punto de vista económico, las altas tasas de beneficio-costo son largamente superiores a cualquier otro destino. Los costos de oportunidad son más caros que destinar recursos para los niños, igual que los costos que se derivan de no atender a los niños, niñas y adolescentes. Por eso el camino es hacer incidencia política. Para hacer la incidencia política, las organizaciones que trabajan por los derechos de los niños, niñas y adolescentes deben conformar un organismo permanente que realice incidencia a largo plazo. Debe desarrollar un plan de trabajo y ponerlo en marcha, planteándose objetivos, estrategias, resultados e indicadores. Veamos este tema. A continuación tenemos lo que llamamos una hoja de ruta para la promoción y la incidencia de la inversión en niños, niñas y adolescentes, es decir, los pasos que este organismo debe desarrollar. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los planes van a quedar en buenas intenciones si es que no se determina el costeo, las fuentes de financiamiento y propuestas concretas. Veamos el camino que debe recorrerse. En primer lugar, tener un conocimiento del problema, de la magnitud del problema, de los cambios que hay en la composición de la población. Tener un conocimiento básico sobre inversión en infancia. Deben analizarse los estudios de visualización de la inversión pública y los estudios actualizados. Debe tenerse en cuenta que hay ausencia de políticas públicas en muchos casos o la inexistencia de programas específicos como para los niños que no estudian y no trabajan. El segundo paso consiste en poner en agenda pública el tema de la necesidad de recursos para los niños. La experiencia de Nicaragua en su programa Ponete en mis zapatos es muy ilustrativa, que consistió en acuerdos que establecieron con periodistas y medios de comunicación para que la población apoyase destinar mayores recursos para la infancia. El tercer paso es poner esas políticas públicas en instancias de Estado, como los acuerdos nacionales, la Constitución o acuerdos preelectorales entre todos los candidatos. El cuarto paso consiste en la aprobación de los planes nacionales. Se pueden establecer acuerdos nacionales o pactos por la infancia o aprobar códigos de ética. Es decir, estamos en una ruta que debe seguir este organismo que realiza incidencia. Hay que realizar el costeo. Ya hemos analizado las diferentes modalidades de costeo y proponemos que se utilice Full SAS. Ese simulador permite, en base a supuestos, estimar escenarios posibles de costeo y trabajar el plan de inversiones. Hay que desarrollar políticas públicas de gestión, es decir, propuestas concretas que se manifiesten en el presupuesto, tanto partidas presupuestales, presupuestos por resultados o programas. Y hay que trabajar, una vez que se aprueben, planes de implementación o planes operativos. El siguiente paso es analizar los impactos, los beneficios
que han tenido, destinar esos recursos y, si es posible, el no destinar, establecer sistemas de rendición de cuentas públicos y también plantear las medidas de eficiencia, eficacia y reducción de la corrupción. El octavo paso es hacer estudios de costo-beneficio para grupos vulnerables cuando se destinan recursos o no se destinan. El noveno paso es trabajar la sostenibilidad, es decir, cuando se logran destinar recursos e impactos positivos, asegurar que no se retroceda. Por ejemplo, cuando hay inflación, si se mantienen los mismos montos, la capacidad de compra de los recursos se reduce, como es en los programas de alimentación escolar. Y finalmente, volver a calcular, volver a trabajar el simulador y establecer un nuevo costeo que incluya los recursos que se destinan, compararlo con la visualización o taxonomía y recalcular la brecha. Es decir, es todo un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo. Vamos a pasar a ver ahora en forma más específica cómo se va a trabajar esa incidencia. Y para eso hemos elegido 7 momentos a lo largo del proceso presupuestal para desarrollar incidencia. Queremos responder a la pregunta: ¿cuándo incidir? ¿A quién incidir? ¿Y qué incidir? Y aquí tenemos una propuesta de 7 puntos. Tengamos en cuenta que aquí tenemos un periodo de 24 meses. Lo que está marcado en amarillo es el periodo de ejecución presupuestal y lo que está en gris es el año anterior. El proceso se inicia en enero del año anterior y proponemos que ante el Ministerio de Economía y Hacienda o el que corresponda deben aprobarse y definirse las cadenas presupuestales, es decir, la especificidad de hacia dónde se van a destinar esos recursos. No en general para la familia, no para la familia y la mujer, sino para los niños en concreto y para aquel derecho que se defina como prioritario en el plan de trabajo que desarrolle el organismo que haga incidencia. Normalmente eso se hace en los primeros meses como enero. El segundo momento de incidencia es cuando el Ministerio de Economía y Finanzas empieza a preparar las instrucciones o las directivas para que los organismos del Estado trabajen sus proyectos de presupuesto. Aquí los ministerios de Economía fijan techos presupuestales, es decir, le dicen a cada organismo del Estado: este es el monto total que tienes, prepara tu presupuesto con ciertos parámetros, ciertas limitaciones. Eso se hace más o menos hacia el mes de marzo a mayo. El tercer momento es cuando se aprueban esos techos presupuestales y se les asigna un monto a cada sector, a cada institución del Estado para que prepare su presupuesto. Y los meses de mayo, junio, julio y agosto, al interior de los organismos del Estado se calculan los presupuestos con detalle, con las partidas presupuestales, con los presupuestos por resultados, con los programas. Y aquí la incidencia tiene que hacerse sobre los organismos que definen los montos de proyectos de presupuesto. También hay un momento en el cual se presentan estas propuestas al Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía las consolida. Si hay rubros, si hay montos que no son tomados en cuenta, se suelen incluir como anexos. Se trata que el Ministerio de Economía incluya esos anexos y hacia el mes de agosto se presentan al Consejo de Ministros
quien aprueba el proyecto de presupuesto. En todos estos momentos, tanto al interior de los ministerios, al consolidar el proyecto de presupuesto del Ministerio de Economía y al aprobar el Consejo de Ministros, hay márgenes de incidencia o de lograr alcanzar. Luego el proyecto de presupuesto es presentado al legislativo. Aquí hay que hacer incidencia sobre la comisión de presupuestos, apoyar el trabajo que realizan los grupos de parlamentarios por la infancia o por la primera infancia, hasta que el proyecto de presupuesto es aprobado. Es decir, la incidencia en el momento 6. Veamos el momento 7, que es cuando se prepara el cronograma de pagos o desembolsos del Ministerio de Economía y se empieza a ejecutar el presupuesto. En este periodo hay mucho por hacer. Por ejemplo, se producen cambios presupuestales al interior de los ministerios, sin mayor opinión del Ministerio de Economía, o se solicita al Ministerio de Economía modificaciones presupuestales que van al Parlamento. O, como los ministerios de Economía subvalúan los ingresos, hay mayores ingresos y se producen ampliaciones presupuestales. En este momento es cuando se pueden plantear que esas modificaciones, esas ampliaciones presupuestales se destinen para la infancia. En Perú hubo una experiencia interesante, pero que no fue respetada por el Ministerio de Economía. Al terminar la ejecución presupuestal, quedan fondos que no se utilizan, como ya hemos visto en el caso de economía, de educación, que en los últimos años solo se gasta el 90% de lo presupuestado y queda 10% que no es gastado, y que en los últimos años fue más de 6.000 millones de dólares. Es importante hacer el seguimiento de la ejecución presupuestal y plantear medidas. Y hay una octava que no está incluida aquí, que es ¿qué se hace con los recursos presupuestados y no gastados? Nuestra propuesta es que una parte de esos recursos, especialmente a lo que corresponden a educación y salud, pasen a conformar un fondo de infancia que puede ser destinado para actividades específicas para los niñas, adolescentes. Algunos de los programas, la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, programas de protección, programas que tienen que ver con anemia, con eliminación de la nutrición crónica, u otros, pueden ser íntegramente financiados con estos recursos que no se utilizan y que, en nuestra opinión, pueden pasar a un fondo para infancia. Entonces tenemos 8 momentos en los cuales se puede incidir. ¿Quién debe incidir? Este organismo creado por las organizaciones que trabajan a favor de los niños y la movilización social que se plantea en la hoja de ruta. Es decir, ya tenemos experiencia sobre cómo incidir. Yo añadiría un tema adicional, y es que esa experiencia de incidencia debe ser compartida entre diferentes países. Regresemos a la visión general. ¿Qué hemos visto en la visión general? Hemos visto el tema de costeo, donde el tema fundamental es utilizar un simulador. Hemos visto la movilización de recursos y hemos visto el plan de incidencia. En la siguiente sesión vamos a analizar, en el módulo 5, el proceso de planificación y presupuesto, a cargo de Martín Ochoa de la Cruz.
Y en la sexta sección, el sexto módulo, vamos a ver el comentario general 19 con todo detalle. Esperamos les haya sido útil este video y esta presentación. Si quieren mayores detalles pueden escribirnos al correo jorge.rosa1@gmail.com. Un saludo, un feliz año 2024, los niños primero, de parte de SAS. Hasta pronto.